Muy buenos días, chicos. Espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos un tema nuevo en química, el cual lleva por título Principio de Avogadro 2 y Ley de los Gases Ideales. Comencemos. Primero iniciemos con el principio de Avogadro. ¿Se acuerdan que en el video pasado veíamos que íbamos a ver ley de Avogadro y tiene entre paréntesis 1? O sea, era una forma de hacer lo que era ejercicios con la ley de Avogadro. Ahora vamos a ver la segunda forma, por eso tenemos el numerito 2. Entonces empezamos. Tenemos en cuenta el enunciado visto anteriormente en la ley de Avogadro, que es el que sigue, que dice que bajo condiciones normales, o sea, las condiciones normales son 273,15 Kelvin de temperatura y una atmósfera de presión, una mol de un gas posee 6,02 por 10 a la 23 partículas y ocupa un volumen de 22,4 litros. Hay que tener en cuenta estas equivalencias. Un mol de un gas va siempre a tener estas partículas 6,02 por 10 a la 23 y va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre, estas equivalencias. Ahora, ya conociéndolas, entonces vamos a ver los cálculos de los ejercicios que se pueden hacer teniendo en cuenta estas equivalencias. De antemano les digo que son 4 formas de ejercicios que se pueden realizar mediante este principio de Avogadro. Aquí tenemos las equivalencias para que no se nos olvide. Tenemos un mol de un gas va a tener 6,02 por 10 a las 23 partículas y va a ocupar 22,4 litros. Eso está claro, siempre va a ser así. El primer ejercicio que tenemos es este. ¿Cuál es la masa de 10 litros de CO2, el dióxido de carbono, en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces, para poder hallarla, debemos hacer lo siguiente. Primero, pasamos los litros, o sea, estos 10 litros a mol. Lo hacemos de la siguiente forma. 10 litros, ¿cierto? Lo multiplicamos por un mol de CO2, el cual ocupa 22,4 litros. O sea, ya estamos utilizando la primera equivalencia, 22,4 litros. Entonces, en este factor de conversión lo que hacemos es multiplicar 10 por 1, lo que es un mol de CO2 va a ocupar esto, siempre. Esto por 1 y lo dividimos entre 22,4. Los litros se van a cancelar y me va a quedar en mol, o sea 0,45 moles. Ese es el primer paso. Luego de ya tener vamos a usar la masa molar del dióxido de carbono para obtener la masa del gas. Entonces, ¿cómo saco esta masa molar del dióxido de carbono? Simplemente me voy a la tabla periódica y observo la masa que tiene el carbono y que tiene el oxígeno. Como el dióxido de carbono es un compuesto formado por 2 elementos, entonces vamos primero a la masa del carbono, el cual va a tener unos 12 gramos y el oxígeno va a tener unos 16 gramos, pero lo multiplicamos por 2. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque el oxígeno hay 2 átomos de oxígeno allá, entonces hay que multiplicarlo por 2, por eso me va a dar 32 gramos. Al sumar los 12 con los 32 gramos me va a dar un total de 44 gramos de dióxido de carbono. Esta vendría siendo la masa molar del dióxido de carbono. Y luego realizamos la conversión nuevamente de 45 mol, lo multiplico por 44 gramos que fueron los que me dieron, ¿cierto? Y después lo divido por un mol de CO2, porque un mol de CO2 va a tener esta masa, la que ya obtuvimos anteriormente. Entonces los moles se van a cancelar al momento de realizar la multiplicación, ¿cierto? Y lo divido entre 1, me va a dar lo mismo, entonces me va a quedar un resultado de 19,8 gramos de dióxido de carbono, y aquí obtengo la masa del dióxido de carbono, la masa de 10 litros de dióxido de carbono. Así de sencillo es, simplemente hay que tener en cuenta la masa molar en esta forma de ejercicios y los factores de conversiones que sean necesarios. Ahora veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, la segunda forma, me dice: ¿qué volumen ocupa 1.000.000 de partículas de hidrógeno gaseoso, H2 es hidrógeno gaseoso, en condiciones normales de presión y temperatura? Ya conocemos las condiciones normales, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Primero pasamos las partículas a moles. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. 1.000.000 es lo mismo que tener 1 por 10 a la 6, es igual, esto es notación científica, partículas de H2. Entonces, como un mol, ¿cierto? Un mol siempre va a ocupar 6,02 por 10 a la 23 partículas. Aquí tengo otra vez
la otra equivalencia, entonces acá la uso, ¿cierto? La coloco abajo. Al multiplicar y dividir, las partículas se van a cancelar y me va a quedar el resultado en moles. Entonces yo lo que hago es multiplico por 1, me va a dar igual, lo divido entre 6,02 por 10 a la 23 partículas y esto me va a dar un total de 1,66 por 10 a la menos 18 moles de hidrógeno gaseoso. Luego de ya tener esto en moles, vamos a usar la constante del volumen pues para hallar el volumen, ya que lo que me están pidiendo es volumen. Entonces lo que hago es pues solamente usar el factor de conversión. Si este ya es un proceso un poco más corto que el anterior, ya que no hay que hallar masa molar, entonces yo tomo este resultado que está acá y lo coloco aquí, 1,66 por 10 a la menos 18 moles de hidrógeno por la constante, o sea, esta del volumen 22,4 litros, que es lo que ocupa un mol de cualquier gas, en este caso el hidrógeno, ¿cierto? Entonces yo multiplico, ¿sí? Y al multiplicar, los moles que están acá se me van a cancelar, ¿cierto? Y el resultado me va a quedar en litros. Entonces yo multiplico y divido y me da un resultado de 3,71 por 10 a la menos 17 litros de hidrógeno. Entonces este es el volumen que ocupa 1 millón de partículas de hidrógeno. ¿Okay? Esta es la segunda forma de los ejercicios del principio de Avogadro. Luego seguimos con una tercera forma, que es la siguiente y nos dice: ¿qué volumen ocupan 5 gramos de etileno o C2H4 es igual en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es pues convertir los gramos a mol, o sea, usando la masa molar del etileno, o sea, C2H4. Entonces hay que hacer el mismo procedimiento que hicimos al inicio en la primera forma. Entonces lo que hacemos es buscar el carbono. Si ya conocemos que el carbono tiene 12 gramos de masa molar, por 2. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque hay 2 carbonos, entonces eso nos da 24. Luego del hidrógeno lo buscamos y vemos que tiene 1 gramo nada más, y como hay 4, entonces lo multiplicamos por 4, pues nos va a dar 4. Entonces solo sumamos 4 más 24, nos da un total de 28 gramos de masa molar que tiene el etileno. Entonces luego de tenerlo, lo que hacemos pues lo pasamos a mol y pues tomamos los 5 gramos de etileno por 1 mol, ¿cierto? Que tienen ¿cuánto? 28 gramos. 1 mol va a tener 28 gramos, solo 1 mol de etileno. Entonces lo que hacemos es multiplicar, ¿cierto? Aquí los gramos se van a cancelar y multiplicamos y dividimos, me va a dar un total de 0,18 moles de etileno. Ya, este es el primer paso. Luego pues vamos a hallar el volumen utilizando pues la constante de volumen, que ya sabemos cuál es. Entonces lo que hacemos es tomar esto, lo colocamos acá y lo multiplicamos por 22,4 litros. Ya sabemos que un mol de cualquier gas, aquí tenemos un mol, va a ocupar 24 litros. Entonces lo colocamos de tal forma en que ellos se cancelen, así se van a cancelar los moles, y entonces multiplicamos 0,18 moles por 22,4 litros, ¿cierto? Y lo dividimos acá y eso me da un total de 4,03 litros de etileno. Y ahí tenemos el volumen de 5 gramos de etileno. Así de sencillo. Tenemos que pues tener en cuenta los pasos y lo que hay que hacer en cada una de estas formas. Luego la cuarta y última forma que vamos a ver en el principio de Avogadro es la siguiente. Dice: ¿cuántas partículas tienen 30 litros de helio gaseoso, de helio, a condiciones normales de presión y temperatura? Entonces lo que vamos a hacer primero es pues pasar los 30 litros de helio, pues pasarlos a mol, y para eso vamos a utilizar la constante de volumen, ya ustedes la conocen. Entonces tenemos 30 litros de helio, ¿cierto? Por 1 mol de helio, que siempre va a ocupar 22,4 litros. Entonces yo multiplico y divido, los litros se cancelan y el resultado me va a quedar en mol. El mol de 1,33 moles de helio. Al ya tenerlo así, pues entonces ahora utilizamos la segunda constante, ¿cierto? La de partículas, y para obtener pues la cantidad de partículas que va a tener el 30 litros de helio. Entonces aquí vemos 1,33 moles, el resultado de acá, lo multiplico por las partículas, ¿cierto? Y como 1 mol de esto va a tener siempre esto, lo tengo acá, entonces los moles se van a terminar cancelando. 1,33 por 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿cierto? Y eso pues me va a dar un total de 8,006 por 10 a la 23 partículas de helio
en 30 litros. ¿Okay? Esas son las partículas que hay en 30 litros de helio. Y así, muchachos, tenemos los 4 procedimientos que podemos realizar utilizando estas equivalencias en lo que es el principio de Avogadro. Hay que tener en cuenta que un mol de cada gas siempre va a ocupar 22,4 litros y va a tener siempre 6,02 por 10 a la 23 partículas. Siempre va a tener eso, y esas son las equivalencias que utilizamos pues, para hacer todos los factores de conversión para poder hallar lo que nos están pidiendo en cada caso. Aquí pues finalizamos lo que es el principio de Avogadro. Ahora vamos a ver lo que son la ley de gases ideales. ¿Okay? Esta ley nos dice que la temperatura, el volumen y la presión varían, o sea, cambian. Al combinar las leyes de los gases se puede obtener una expresión que relacione las 4 variables incorporando una constante de proporcionalidad R, ¿sí? Conocida también como constante universal de los gases ideales. La obtenemos de la siguiente manera. Tenemos entonces que, partiendo de esta fórmula, B es igual, o sea, volumen es igual a R por N, ya N lo conocemos que es número de moles, por temperatura sobre presión. Entonces, al despejar R, tenemos que R es igual a presión por volumen sobre número de moles por temperatura. En condiciones normales, el valor de R en unidades según el sistema internacional son, entonces, partiendo de esta fórmula, acá lo que hacemos es tomar todas estas equivalencias en condiciones normales. Entonces, la presión, una atmósfera es presión en condiciones normales, 22,4 litros, lo que ya vimos ahora es pues el volumen a condiciones normales. Un mol pues es el número de moles en condiciones normales y la temperatura son 273,15 Kelvin en condiciones normales. Hacemos todo este proceso, multiplicamos todo y después dividimos. Si se dan cuenta, pues lo que hay que dividir solamente es 22,4 entre 273,15. Dividimos, ¿cierto? Y entonces encontramos el valor de esta constante de R, cuyo valor es 0,082 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin. Ese es el valor de esta constante. Ya teniendo el valor de esta constante, finalmente obtenemos la ecuación de estado para los gases ideales, la cual es la siguiente. Presión por volumen, está, presión por volumen es igual a número de moles por la constante R por temperatura. Y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver los ejercicios que tengan que ver con la ley de gases ideales. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Tenemos este caso. Dice, en un recipiente de 8 litros se encuentra un gas a 6,3 atmósferas y 298,15 Kelvin. ¿Cuál es el número de moles del gas en el recipiente? Ok, partimos primero pues obteniendo nuestros valores y tenemos que el volumen es de 8 litros, la presión es de 6,3 atmósferas, la temperatura es de 298,15 Kelvin, pues R ya lo sabemos, es nuestra constante, y N pues no sabemos cuál es el número de moles. Entonces, tenemos nuestra fórmula y lo que hacemos es despejar N, ¿cierto? Entonces, despejamos N y nos queda la fórmula de esta manera. Al ya tenerla despejada, simplemente pues reemplazamos los datos y hacemos pues las operaciones respectivas. Hay primero una multiplicación, multiplicamos acá arriba y después multiplicamos acá abajo. Y al momento de hacer esta operación de multiplicación, los Kelvin se nos cancelan y nos queda de la siguiente manera. Queda 50,4 atmósferas por litros y queda 24,44 litros por atmósfera sobre moles. Luego nos queda una división y al momento pues de hacer la división, las atmósferas se cancelan con las atmósferas y los litros se cancelan con los litros, por lo que el resultado nos va a quedar en mol, que es lo que estamos buscando, y dicho resultado es 2,062 moles. Listo, así de sencillo, es bastante fácil esta ley. Y pues tenemos otro caso, veamos. Dice, un gas se encuentra ocupando un volumen de 34 litros con una presión de 15 atmósferas y posee 25 moles. ¿A qué temperatura se encuentra el gas? Entonces, primero pues hallamos o sacamos nuestros valores. Tenemos que el volumen es de 34 litros. Tenemos que la presión es de 15 atmósferas. La temperatura no la conozco, es lo que me están pidiendo. R pues ya conozco mi constante. Y N pues son 25 moles.
Entonces partimos de esta formulita principal y despejamos temperatura. Entonces, despejamos T y tenemos que T es igual a presión por volumen sobre número de moles por R. Reemplazamos, nos queda de la siguiente manera. Las multiplicaciones pues las realizamos 15 por 34 y 25 por 0,082. Al hacer la multiplicación pues acá abajo los moles se nos cancela y nos queda de la siguiente manera: 510 litros por atmósfera sobre 2,05 litros por atmósfera. Ya sabemos que al hacer la división, que es lo que queda, los litros se van a cancelar, las atmósferas igual y el resultado nos va a quedar en Kelvin, que es lo que estamos buscando, la temperatura. Entonces dividimos 510 entre 2,05 y el resultado que nos queda es 248,78 Kelvin. Esa es la temperatura a la cual está el gas. Entonces, chicos, como ya pueden ver, las leyes de los gases ideales o la ley de gases ideales es bastante sencilla. Solamente hay que tener en cuenta la constante R y pues nada más hacer los despejes correspondientes en la fórmula y pues ubicar y reemplazar y todo, y nos vamos a encontrar con el resultado que nos están pidiendo. En cuanto al principio de Avogadro, pues sí, ese puede ser un poco más complicadito. Lo único que hay que hacer, chicos, es aprendernos los procedimientos de cada una de las formas de los ejercicios e identificar cuál es la forma de ejercicio que estamos haciendo, y pues simplemente tener en cuenta las equivalencias, sacar las masas molares cuando sea necesario y pues simplemente hacer los factores de conversiones para hallar también lo que nos están pidiendo. Ok, muchachos, entonces no siendo más, espero que todos estos procedimientos queden claros, que puedan entenderlos, comprenderlos, y espero que puedan asimilar el conocimiento y pues poder resolver estos ejercicios o estos problemas. No siendo más, les deseo un feliz día y nos escuchamos en un próximo video. Hasta pronto.